la pizarra. Hola. Sí, ingeniero, sí se mira. Bueno, perfecto, muchachos. Entonces vamos a seguir con la clase. Habíamos dicho en la anterior clase, ¿cierto? En las anteriores clases, que estamos hablando, lógicamente, del estatuto de contratación, ¿cierto? Del estatuto de contratación. Y habíamos dicho que es un estatuto que tiene unas características. Espérenme a ver el cuadro esto. Listo. Habíamos dicho que es un estatuto que tiene unas características, ¿cierto? Propias. La primera que hemos analizado en la clase anterior es que es un estatuto de principios, ¿no? Que es un estatuto de principios. Y ya vimos cuáles eran los principios de igualdad, los principios de economía, de todo eso que hablamos en la anterior clase. Bien, el segundo que vamos a ver hoy, la segunda característica del estatuto es que hay autonomía, ¿cierto? Autonomía de la voluntad de la igualdad y de la libertad en el derecho privado. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de autonomía, ¿cierto? Autonomía de la voluntad, ¿cierto? ¿A qué se refiere esa parte? Esa parte se refiere a la potestad de autodeterminación de los sujetos, ¿sí? O de las personas que intervienen en una relación jurídica. En una relación jurídica. O sea, en otras palabras, los sujetos pueden establecer sus límites materiales, temporales, procedimentales, objetivos y los deberes correlativos. Bueno, vamos a tratar un poquito de esto. ¿Qué quiere decir que un contrato, cierto? Que un contrato, una de las características de un contrato de obra pública es autónomo o que hay autonomía en el contrato, ¿sí? A usted nadie le tiene que decir
cuáles son sus límites de material, temporal, procedimental. ¿A qué se refiere a esto? Que nadie lo tiene que obligar, ¿cierto?, dentro de un contrato, a tener los materiales que tiene el contrato. Es decir, si usted no tiene la capacidad para contratar, nadie le puede obligar a hacerlo. Si usted ve que, por ejemplo, los tiempos que estipula el contrato son demasiado cortos y que no tiene la capacidad administrativa para desarrollarlo, nadie lo puede obligar a firmar el contrato. ¿Sí? Lo mismo los procedimentales. Claro que los contratos estatales tienen unos procedimientos técnicos que hay que cumplir. ¿Sí? Unas especificaciones técnicas que hay que cumplir. En un contrato estatal, a usted como ingeniero le pueden decir, vea, usted le pasan, es más, le pasan sus especificaciones técnicas de entrada. Y le dicen la tubería principal del acueducto tiene que estar en media pulgada. El bajante de la tubería sanitaria de aguas residuales tiene que ser de 4 pulgadas. Todo eso se lo dicen y usted lo tiene que cumplir, ¿cierto? Pero nadie le va a decir en qué momento tiene que hacerlo. No, usted lo que tiene es que cumplir con la obra, ¿sí? Y presentar un cronograma de obra para cumplir con ella. Y eso, el interventor le puede dar algunos consejos. Le puede decir, vea, ingeniero, no, yo pienso que es mejor que hagamos esta parte inicialmente, antes de hacer esta, ¿cierto? Por tales razones. Y si están con base y van destinados a la calidad de la obra, pues se tienen que asumir, ¿cierto? Se tienen que asumir. Pero que en realidad vayan a estar detrás suyo diciéndole exactamente cómo pegar hasta un tubo, eso no lo hace nadie, pues. Entonces, usted tiene autonomía procedimental en cómo hace sus cosas. Tiene autonomía en cuanto a los materiales, a la capacidad de los materiales, en cuanto al tiempo establecido en cada actividad, siempre y cuando cumpla con el cronograma de obra, ¿no? Entonces hay esa autonomía. ¿Y esa autonomía para qué le sirve? ¿Para qué le sirve a usted como ingeniero? Simplemente para ver si acepta o no acepta el contrato, ¿sí? La autonomía de la ley 80 va relacionada con eso. Y la autonomía va pegada a otra cosa que vamos a ver ahorita, que es la libertad. Es decir, si usted ve que definitivamente no puede hacer el contrato, pues simplemente nadie lo obliga a que lo haga. Nadie le puede colocar una pistola, ¿no? Ahí ya el contrato estaría con vicios en su forma, ¿cierto? Con vicios en su forma. Entonces, muchachos, esto es muy importante. Esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque simplemente cuando ustedes vean que un contrato no lo pueden ejecutar, tienen varias opciones. La primera, que es la más fácil, es no hacerlo. Es no hacerlo. La segunda es unirse con otro ingeniero o con una empresa constructora a través de una unión temporal o a través de un consorcio que ya lo vamos a ver más adelante en qué consiste. ¿Sí? Pero eso sí, después de que ustedes han firmado el contrato, ya el contrato está jurídicamente con todas las legalidades del caso. No hace falta llevarlo a una notaría, no hace falta nada más. Firmó usted y firmó el representante legal y el contrato está hecho. Y de ahí para de ahí para adelante vienen todos los derechos y deberes de ambas partes. De ambas partes, ¿sí? Yo les quiero aconsejar algo desde el principio. Muchas veces, por X o Y razón, hay ingenieros que están o inhabilitados, ¿cierto? Están inhabilitados o son incompatibles para firmar un contrato de obra. Por alguna de las razones que vamos a ver, porque no tienen el CAE de contratación, porque son familiares del político de turno, bueno, lo que ustedes quieran.
y ellos buscan quién les firme el contrato. Entonces lo pueden buscar a usted como ingeniero. Vea, ingeniero, hágame un favor, lo que pasa es que tengo un contratico por ahí y me va a salir un contrato, pero yo no lo puedo firmar. Fírmemelo usted y le doy un porcentaje del contrato. Eso es muy delicado, muchachos, ¿sí? Yo los digo porque yo lo viví, ¿cierto? O sea, yo lo viví en un tiempo. Y uno no sabe la responsabilidad que tiene un contrato estatal. Usted lo coge y lo firma. Pues usted dice, bueno, por unas firmas que me paguen a mí el 5%, el 4% del valor del contrato, excelente, excelente, ¿cierto? Pero usted no sabe toda la responsabilidad que está asumiendo en el momento en que usted presta su firma y presta su tarjeta profesional para firmar un contrato de otra persona. ¿Sí? Cualquier problema de tipo laboral, de tipo técnico, de tipo financiero, cualquier problema que se genere en el contrato, en su realización o después de terminado, va a ser responsabilidad suya y de nadie más. ¿Sí? Los entes de control, llámese de Contraloría, Fiscalía, ¿cierto? Si usted está, no, de Contraloría o Fiscalía, Procuraduría no, porque Procuraduría tenía que ser usted un funcionario público, y en este caso estamos hablando de los contratistas. Al que van a llamar es a usted, y al que le van a pedir cuenta es usted, a nadie más, a la persona que aparece como contratista. Así que tengan mucho cuidado con eso, tengan mucho cuidado con eso, porque a lo mejor les va a pasar cuando recién se gradúen. ¿Listo? Si tienen alguna pregunta me la van haciendo, no se queden con ella. Hay que tener mucho cuidado con eso, muchachos, mucho cuidado con eso. Bien, entonces eso en cuanto a la autonomía de la voluntad. En cuanto a la igualdad, ¿cierto? La igualdad. La igualdad consiste en que las prestaciones surgidas las facultades y los deberes como vínculos correlacionales lo son en pie de igualdad. Lo son en pie de igualdad. ¿Qué quiere decir? Que ambas partes, tanto la entidad estatal como el contratista, tienen deberes y derechos, ¿cierto? Que los unen para la realización del contrato. ¿Sí? Se generan para ambas partes unas prestaciones. La una, por parte del contratista, es de cumplir a cabalidad con su obra y con calidad. Y por parte de la entidad estatal, de pagarle a usted por la realización de la obra. ¿Cierto? Se generan facultades, ¿cierto? Facultades es como derechos, digámoslo así. Hay derechos que usted tiene y derechos que tiene la entidad estatal. Y todo en equilibrio. No es que porque la alcaldía es la alcaldía, entonces la alcaldía va a hacer conmigo lo que quiera como contratista, no. No. Hasta allá tampoco.
¿cierto? Y yo, lógicamente, voy a hacer con el contrato lo que yo quiera. No tengo que seguir unas normas que se me han estipulado desde el principio, unas especificaciones técnicas que tengo que cumplir, ¿cierto? Unos plazos de ejecución de la obra, ¿sí? Una serie de informes que tengo que presentar. Y cualquier cambio que se presente en el transcurso de la obra, pues tiene que quedar registrado. Ese es otro consejo que les quiero dar, muchachos. No vayan a tomar esto deportivamente, los contratos, cuando ustedes sean contratistas o cuando ustedes estén por parte representando a la entidad estatal. Esto es muy delicado, ¿no? Entonces, sea que ustedes estén del lado del contratista o del otro lado, todo por escrito. Todo por escrito. Porque se da en muchas ocasiones en que uno, el interventor es un conocido, un compañero de pregrado, un compañero de la universidad, o un vecino del barrio, o un conocido de otra parte. Pero eso no implica que las cosas no tengan que quedar perfectamente claras y asentadas, ¿sí? Y asentadas a través de un acta, en la bitácora de obra, ¿sí? Tienen que quedar cualquier modificación que se haga en la obra perfectamente soportada por escrito. Por escrito. No, que vos sos mi amigo, entonces hagamos esto. Ah, bueno, listo. Después hay problemas y nadie les va a dar la cara, muchachos. Nadie les va a dar la cara, ténganlo por seguro. Entonces, ¿uno cómo se cura en salud? Haciendo las cosas por escrito. ¿Sí? Si es necesario hacer un acta, se hace un acta. La firma el contratista, la firma el interventor. ¿Sí? Si es necesario que la firme el alcalde, la firma el alcalde. Una copia para usted, una copia para ellos y una copia pegada, ojalá en la bitácora. Ojalá en la bitácora de obra. Pero todo por escrito, no se olviden de eso. Bien, sigamos. Estamos hablando de la igualdad, listo. La libertad, ¿cierto? La libertad se refiere a la opción de elegir con quién negociar. ¿Con quién negociar? ¿Qué negociar? ¿Cómo negociar? Recording is on. ¿Cuándo y para qué? ¿Cuándo y para qué? Sin que medien restricciones externas distintas a la buena fe, a las costumbres, a la licitud del objeto y de la causa. Esa es la libertad que contempla la contratación estatal, ¿cierto? Usted es libre de ver con quién negocia, ¿cierto? ¿Qué negocia? ¿Cómo negocia? ¿Cuándo y para qué? Es decir, nadie lo puede obligar a usted
a llevar a cabo un contrato. Nadie. En el momento en que usted estampa su firma en el contrato es porque usted lo ha hecho con libre albedrío, completamente, ¿cierto? Y las únicas restricciones que tienen son las que marcamos aquí, la buena fe, ¿cierto? Las costumbres, la licitud del objeto y de la causa. Esto de la licitud del objeto es muy importante, muchachos, porque si el objeto del contrato no es lícito, el contrato no existe, ¿sí? Ni nadie lo puede obligar a usted a firmar algo, a hacer algo que no va a ser lícito. O si lo que va a hacer va a producir daño alguno a una población o a un grupo de personas, en vez de producir todo lo contrario que se busca a través de la contratación, ¿cierto? Que es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, pues también está con problemas legales el contrato. Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta también. Bien, hablemos de la unificación de la categoría de los contratos de la administración pública. De los contratos de la administración pública. ¿A qué se refiere con esto? En la totalidad de los contratos que celebra el Estado están incorporados el interés general y los servicios públicos. Y por lo tanto, se debe regir por el estatuto de contratación. Esa es la unificación de la categoría de los contratos públicos. Todos están enfocados, ¿cierto?, a los intereses generales, no parciales. No se hace un contrato estatal para beneficiar a una sola persona o a un grupo de personas. Se busca es el interés general, ¿cierto? ¿A través de qué? A través de, por lo general, la ejecución de obras para cumplir con los servicios públicos, ¿cierto? Esta era la tercera característica. A ver. Esta era la segunda, esta era la tercera, ¿cierto? Y vamos a hablar de la cuarta. La universalidad del estatuto. Universalidad del estatuto.
El estatuto es de carácter general, aplicable a la totalidad de las entidades estatales. A la totalidad de las entidades estatales. Lo cual, a su vez, evita la disparidad de criterios de evaluación o de decisión. La diversidad de reglas de contratación etcétera. Entonces ahí está, muchachos. El estatuto aplica en todo el territorio nacional, ¿sí? En todo Colombia, desde La Guajira hasta el último rincón de Nariño, hasta el último rincón del Amazonas. Todas las entidades estatales tienen la obligación, ¿cierto?, de tomar como norma directriz el estatuto de contratación estatal. Por eso, a su vez, cuando usted se registra en una cámara de comercio, la cámara de comercio igual, ese registro le sirve para todo el país, ¿no? Como les decía anteriormente en la anterior clase, no es necesario registrarse en la Cámara de Comercio de Nariño, luego en la del Cauca, luego en la del Valle, no. Con una sola usted ya está calificado para realizar algún tipo o algunos tipos de contratos estatales según su experiencia, su fortaleza administrativa, su músculo financiero y otras cositas. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, muchachos? ¿Ninguna? Bueno. Entonces, destinatarios del estatuto contractual. Entonces, ¿a quiénes pueden o a quiénes está destinada la contratación estatal? Primero, a las entidades estatales. ¿Como cuáles? Lógicamente la nación. Las regiones. Los departamentos. Las provincias.
Los distritos capital o el distrito, porque en Colombia solo hay uno, ¿cierto? El distrito capital. Y los distritos especiales. Los distritos especiales. Las asociaciones municipales. Los territorios indígenas. Los establecimientos públicos. Las empresas industriales. Y comerciales del Estado. ¿Cierto? O sociedades de economía mixta, donde las acciones de lo público son mayores a un 50%. ¿Listo? Entonces, en todas estas entidades estatales se tiene que aplicar para la contratación la ley 80 del 93. Para todas estas entidades estatales. ¿Sí? La nación, las regiones, los departamentos, los distritos capitales, los distritos especiales como cuál, como Cartagena, que es distrito turístico, ¿cierto? No sé qué otro distrito especial tenga Colombia, no recuerdo en este momento. Las asociaciones municipales, ¿sí? Cuando dos municipios se unen para un proyecto de infraestructura que beneficia a las dos regiones, los territorios indígenas, los establecimientos públicos y las empresas industriales y comerciales del Estado o sociedades de economía mixta donde el Estado tenga acciones, o sea, dueño de la empresa en más de un 50%. Por ejemplo, aquí me han dicho que creo que, no sé si es EMAS, que es una empresa de economía mixta, ¿cierto? ¿Alguien me puede confirmar eso? Hola. ¿Alguien sabe algo de eso? ¿No, nadie? Bueno, no sé si es EMAS, alguien me dijo que era una empresa de economía mixta, donde el Estado tiene más del 50% de participación, ¿sí? Y la parte privada, los socios privados tienen menor. Entonces, como al Estado tener más de la mitad de las acciones, son dueños de más de la mitad de las acciones de la empresa, son dueños de más de la mitad de la empresa, entonces las reglas las pone el Estado. Y entonces cualquier tipo de contratación con ellos se tiene que regir por la ley 80 del 93. Otra cosa es cuando el Estado es partícipe de una empresa, pero que los accionistas mayoritarios son de parte privada, ¿no? Entonces ahí ya el Estado va por algún tipo de razón, ¿cierto? De razón social o de utilidades, pero las reglas ya no las pone la entidad estatal, sino la parte privada.
Bueno, Profe, ¿sí? Dime. y por ejemplo, el Elías, ¿qué vendría siendo? ¿Quién? Disculpa, no te oí bien. El Elías, No te estoy escuchando bien. Repíteme, por favor. ¿Aló? está mala mi señal. Aló, el Invías, profe, ¿qué vendría No, siendo? no, el INVIAS es un ente estatal, sin duda alguna, ¿cierto? El INVIAS no tiene ninguna participación pública. El INVIAS es un ente del Estado que lo utiliza el Estado para la construcción de vías y es 100% del Estado. ¿Cuál es la diferencia entre Estado y gobierno? El Estado son las entidades que, que utiliza el gobierno, que son las personas, para gobernar. Entonces, hablamos del gobierno, hablamos del presidente, de los ministros, esos son el gobierno. El Estado, ¿cierto? El Estado es, por ejemplo, Invías, ¿sí? El Estado, por ejemplo, es la alcaldía, el Estado es la gobernación, ¿cierto? Son las entidades. Invías es una entidad estatal, 100% ahí no hay parte privada para nada, ni debería haberla, sería delicadísimo, ¿no? Imagínense los contratos de obra pública más grandes que que mayor presupuesto manejan en su ejecución son las vías, ¿no? Son las vías. Imagínense la parte privada disponiendo de qué vías se deben hacer y qué vías no se deben hacer, ¿cierto? Gravísimo, gravísimo, ¿no? Eso es completamente estatal y las licitaciones con Invías se hacen de forma a la ley 80. Ahí no hay tutía. ¿Listo? Bueno. Entonces, hablemos ahora de las entidades desconcentradas o lo que llamamos entidades indirectas, ¿cierto? Indirectas. Perdónenme, a ver. Indirectas. ¿Cuáles son esas entidades desconcentradas indirectas? De participación pública mayoritaria, ¿no? De participación pública mayoritaria. Son, ojo, el Senado de la República, la Cámara de Representantes, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, lógicamente las Contralorías departamentales,
distritales y municipales, ¿no? La Procuraduría General de la Nación. Procuraduría tilde la Procuraduría General de la Nación. La Registraduría General de la Nación. No, la Registraduría, no, está mal escrito el nombre. Pero muchachos. No es Registraduría Nacional del Estado Civil, así es que se llama. Registraduría Nacional del Estado Civil. Así es el nombre correcto. Los ministerios. Los departamentos administrativos. Las superintendencias. Superintendencias. Y las unidades administrativas especiales. Y las unidades administrativas especiales. Hacia estas instituciones está destinada la aplicación de la Ley 80 del 93. Es decir, que si usted va a contratar con alguna de estas entidades descentralizadas, ¿cierto? O desconcentradas, se va a tener que acoger a la ley y a los temas que vamos a ver en este curso. ¿Sí? A los temas que vamos a ver. Entonces, si va a realizar un contrato con el Consejo Superior de la Judicatura, con la Contraloría General, con las Procuradurías, con la Registraduría, que la Registraduría va a sacar que va a hacer una nueva sede en la ciudad de Pasto, pues tiene que regir y tiene que sacar a licitación el contrato según la Ley 80 del 93, ¿no? Según la Ley 80 del 93. Entonces la Ley 80 abarca todo lo que acabamos de ver, muchachos, tanto en entidades estatales como en entidades desconcentradas indirectas, ¿cierto? Donde hay participación necesaria del Estado. Bueno, un concepto que tenemos que tener claro, porque de esto va a depender que usted pueda o no pueda contratar con el Estado, es el concepto de servidor público. ¿Sí? El concepto de servidor público. Entonces hablemos un poquito de esto. Concepto de
los servidores públicos. ¿Por qué es tan importante tener el concepto claro de lo que es un servidor público? Porque dependiendo de eso, dependiendo de si usted es o no es servidor público, usted va a poder o no va a poder contratar con el Estado. ¿Sí? Usted va a poder o no va a poder contratar por el Estado. Por ejemplo, si usted, la alcaldía de Pasto, lo contrata por prestación de servicios, ¿ustedes creen que son servidores públicos o no? ¿Qué opinan? ¿No opinan? La respuesta es, sí, dime. Creería que sí. Bueno, Toda persona que se desempeñe en un cargo de algo público, pues. bueno, gracias por tu opinión. La respuesta es la siguiente, muchachos. Depende, ¿cierto?, de lo dependientes que ustedes sean a ese organismo. Es decir, cuando ustedes tienen una vinculación laboral, ¿cierto?, formal, con todos los requisitos de ley, es decir, que les pagan prestaciones sociales, que les pagan vacaciones, que les pagan primas, que les pagan todo, ustedes son servidores públicos. Pero si el contrato, por ejemplo, es por actividad realizada, como puede ser el de una prestación de servicios, que la alcaldía de Pasto va a construir una vía en unas calles de la ciudad, pero no tiene la suficiente cantidad de ingenieros para hacer la interventoría de ese tipo de obras. Entonces necesita contratar personas para que realicen esa función, pero temporalmente, y los contratan a ustedes no son servidores públicos. ¿Están prestando un servicio? Sí, lo están prestando. ¿A quién? A la alcaldía, claro. Eso no significa que no lo tengan que hacer correctamente, ni que no tengan responsabilidades. No, eso no les estoy diciendo yo. Lo que les estoy diciendo es que su figura no es de un servidor público, su figura es de un contratista. ¿Sí? Y la figura de un contratista es otra cosa. Usted como contratista puede contratar aquí, allá, en varias entidades estatales y no tiene ningún problema. No está violando absolutamente ninguna ley. En cambio, los que tenemos la figura de servidores públicos, como los docentes tiempo completo de la universidad, ¿sí?, que pertenecemos a la Universidad de Nariño, que es una entidad pública departamental, ¿cierto?, y que estamos dedicados de tiempo completo porque nos pagan todas nuestras prestaciones y el tipo de vinculación es así, nosotros no podemos contratar con el Estado. De los profesores tiempo completo de la universidad, ojo, los tiempo completo, no podemos tener ningún tipo de contratos ni con la alcaldía, ni con la gobernación, ni con la registraduría, ni con la procuraduría, nada. Porque hay una ley, ¿cierto?, que dice que los servidores públicos no pueden recibir 2 ingresos del Estado. No pueden recibir 2 ingresos del Estado. Si yo fuera de ser docente de ustedes, voy y hago un contrato con la alcaldía de Ipiales, estoy violando esa ley y me va a traer sanciones disciplinarias. ¿Sí? Ahora, yo lo que sí puedo hacer, porque la ley no los permite, es unas pocas horas, 8 creo que están estipuladas, las puedo utilizar para servir a una entidad privada, siempre y cuando no intervenga con mis funciones como docente de tiempo completo de la universidad. Entonces, tener clara si uno es servidor público o no es muy importante.
para no cometer errores. Porque de una vez lo inhabilita, ¿no? Lo inhabilita. Les voy a contar un caso, porque de esto se trata, ¿no? Estas materias son interesantes cuando uno habla de casos. Cuando yo me gané el concurso aquí en la Universidad de Nariño para ser docente, yo tenía un contrato en marcha. Un contrato en marcha, era un acueducto en un municipio. Yo tenía ese contrato a mi nombre. ¿Qué me tocó hacer? Cederlo. ¿Sí? Cederlo. ¿Cómo es la cesión de un contrato? Uno al alcalde le informa a través de un oficio que uno se ha convertido en servidor público y no puede recibir 2 ingresos del Estado. Eso es por ley, ¿cierto? Entonces que uno, ante esa situación, necesita ceder el contrato. Se da la oportunidad de uno proponer a alguien, pero la decisión la toma el alcalde, el gobernador, ¿cierto? El registrador, la persona que esté al frente de la entidad estatal. Ellos son los que dicen quién realiza el contrato. Entonces uno puede proponer a alguien, puede proponer al ingeniero tal, bueno. Pero la entidad estatal es la que decide si lo acepta o no. El caso es que yo presenté mi solicitud, lógicamente argumentando que iba a pasar a ser un docente de una universidad pública, ¿sí? Y listo, el alcalde cogió el contrato y él nombró al ingeniero que tenía que continuar con la realización de la obra pública, ¿sí? Y yo, lógicamente, le entregué todo al día, ¿cierto? Todo al día. Uno hace la sesión completa, financieramente, administrativamente, técnicamente, todo, para que la otra persona continúe y termine y lleve a buen final la obra pública. Sus responsabilidades como ingeniero contratista va hasta el momento en que usted cede el contrato. En el momento en que se cede el contrato, ya uno no tiene, y la otra persona lo acepta, ya no tiene usted nada que ver con el contrato. ¿Sí? No tiene ninguna responsabilidad, ningún deber y ningún derecho. Todas pasan a manos del ingeniero que aceptó el contrato, la cesión. Lógicamente, él para aceptarlo, pues tiene que tener todo claro, ¿no? Lógicamente uno no va a aceptar la cesión de un contrato que tiene problemas jurídicos, problemas financieros, que está colgado en el tiempo, mejor dicho, no, pues eso sería una locura porque es meterse en camisa de 11 varas, como decían antes, ¿sí? Entonces eso es muy importante. Entonces yo cedí el contrato y ya seguí con mi vida docente, ¿sí? Lógicamente inhabilitado para contratar con el Estado. Entonces es muy importante tener clara cuál es la figura para ver si ustedes pueden tener otro tipo de contratos. Bien, entonces, ¿cuál es el concepto? Hay 3. A, dice, las personas naturales, o sea, las personas como personas, ¿cierto? Que prestan sus servicios, dependientes, oigas esto, dependientes a los organismos y entidades antes relacionadas o sea, todas las que hemos nombrado,
Contraloría, ministerios, antes relacionadas, con excepción de las asociaciones y fundaciones de participación mixta que ya las vimos de qué se trata, ¿cierto? Según el número de acciones, ¿sí? En las cuales dicha denominación se predicará exclusivamente a sus representantes legales y los funcionarios de nivel directivo asesor o ejecutivo o sus equivalentes en quienes se delegue la celebración de contratos en representación de ellas. Listo, muchachos. Personas naturales que presten sus servicios dependientes a los organismos y entidades antes relacionadas, todas de las que hablamos, ¿cierto? Dependientes es que tienen que cumplir horario, que tienen que recibir órdenes, ¿sí? Que tienen dependencia laboral completa a las entidades del Estado, ¿sí? Porque, por ejemplo, un contrato de prestación de servicios, usted lo único que tiene que hacer es cumplir con unos objetivos. Usted no tiene que cumplir horarios ni estar pendiente de ir a una oficina. No, usted lo que tiene es que cumplir objetivos. Usted verá cómo los cumple, pero tienes que cumplir con los objetivos, ¿cierto? Entonces esa dependencia es que lo hace usted funcionario público. Y esto es muy importante. Y representantes legales y funcionarios directivos de fundaciones o asociaciones de participación mixta, es decir, donde hayan dineros estatales, ¿cierto? Pero que tengan nivel directivo, asesor o ejecutivo, ¿cierto? O a quienes se delegue la celebración de contratos en representación de ellas. ¿Esto con qué fin se hace, muchachos y muchachas? Bueno, cuando digo muchachos me refiero a todos. Con el fin de que no haya influencias, ¿cierto?, en la adjudicación de los contratos. ¿Sí? Que no haya influencias. Imagínense ustedes alguien con capacidad de contratar,
con un cargo directivo, ¿cierto? Que represente una entidad estatal y que sea la persona sobre la cual recae el peso de la contratación pública y que pueda salir a celebrar contratos, pues eso sería terrible, ¿no? Entonces yo me doy y tú me das, pues, ¿sí? Entonces yo te doy este contrato y tú en la alcaldía allá me das otro, ¿sí? Entonces eso no se puede. Así sea de economía mixta. Así sea de economía mixta. Así no sea una empresa del Estado, así tenga menos porcentaje del 50%. A nivel directivo, los directivos quedan inhabilitados para celebrar contratos por su poder en la contratación estatal. Lo que busca la ley es eso, evitar influencias, ayudas, ¿cierto? Ayudas de ese tipo. Bueno, B. Esta es muy parecida a la otra. Los miembros de corporaciones públicas que tengan capacidad para celebrar contratos en representación de ellas. Muy afín con lo que vimos, ¿cierto? Solo que el anterior hablaba de asociaciones y fundaciones de participación mixta. Acá habla de las corporaciones públicas, ¿sí? De las corporaciones públicas. Bien. Listo. Entonces, estas personas no pueden celebrar contratos con otras entidades estatales. Bueno, ¿qué preguntas tienen, muchachos? ¿Alguna pregunta? Profe, A mí Sí. una cosita, no me quedó claro. O sea, uno como por ejemplo usted, en el caso suyo, como docente de universidad pública, ¿no puede Sí. ser contratista? No, no lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Mi dependencia laboral es completamente con la universidad. Tanto a nivel de laboral como a nivel de prestaciones y todo, ¿cierto? A nosotros la universidad, nosotros tenemos dedicación exclusiva con la universidad, digámoslo así. Nosotros Por ser, dime, sí, dime. por ser docente de tiempo completo, pero en caso de ser hora cátedra, sí podría contratar. Las horas cátedra no tienen ningún problema, preciosa, ninguno. Nosotros sí, porque nosotros nos pagan por 40 horas a la semana y nos pagan prestaciones, primas, todo, y tenemos todas las características de un contrato laboral formal, ¿sí? Ni siquiera los horas cátedra ni los de prestación de servicios tienen esa forma, esa legalidad. Entonces nosotros no podemos contratar con el Estado. ¿Listo? Hola. Gracias. Gracias, profe. Ok. ¿Alguien más iba a hacer otra pregunta? y profe, es que estaba confundido con lo de las asociaciones mixtas. La parte de la mixta decía que los contratos con otra persona, no entendí esa parte. A ver, arranquemos de una cosa. ¿Qué es una asociación mixta? Una asociación mixta es donde hay participación del Estado y participación de la parte privada, ¿cierto? Sí.
En las entidades donde la participación del Estado es mayor al 50%, es decir, que el Estado tiene mayor participación y domina en cuanto a la cantidad de acciones que tiene, ¿cierto? Es más dueño, el que tiene la mayor cantidad de acciones es el dueño de la empresa prácticamente, con los otros, claro está, pero tiene la parte dominante de la empresa. En ese tipo de entidades mixtas se tiene que regir por la ley 80, ¿sí? Pero hay asociaciones mixtas donde el Estado interviene, pero no es dueño de la mayor cantidad de acciones. Puede tener el 20, el 30, el 15, el 25, y las entidades privadas o la parte privada es la que tiene la mayor cantidad de acciones. ¿Hasta ahí vamos o no? Sí, profe. Bueno, en ese tipo, que también es mixta, ¿cierto? Que también es mixta, así el Estado no sea el mayor poseedor. En ese tipo, también los representantes legales, ¿cierto? El gerente, ¿sí? El gerente, por ejemplo, de esas entidades está inhabilitado para contratar con el Estado porque de alguna manera está metido en lo público. Y lo que busca la ley es que no hayan influencias de ningún tipo. Imagínate tú, te voy a dar un ejemplo, la alcaldía de Popayán es una asociación mixta, donde la mayor participación la tiene el Estado. Un gerente del acueducto de Popayán jamás podría ir a contratar con una alcaldía de ninguna parte de Colombia. ¿Por qué? Porque lo que busca la ley es evitar ese tipo de influencias. Entonces, como yo soy el director de esta entidad, yo te doy un contrato y vos por debajo de cuerda me puedes dar otro. Entonces, eso es lo que trata de evitar la ley, ¿cierto? Por eso, de una vez de entrada, lo inhabilita. Lo inhabilita. Es más, para ocupar cargos públicos, por ejemplo, alguien que quiera ser alcalde de Pasto, no me acuerdo el periodo exacto, no me acuerdo el periodo exacto, muchachos, les soy muy claro, tiene que haber dejado de ser funcionario público, ¿cierto? O haber estado en un nivel directivo de una entidad de economía mixta, por lo menos creo que es un año antes. ¿Eso qué busca también? Que precisamente no utilice ese poder que se tiene a nivel directivo para influenciar en su campaña electoral, ¿sí? Entonces lo que busca la ley es eso, muchachos. Cero influencias, ¿sí? Entonces, si usted es el gerente de una entidad mixta donde hay parte estatal y parte privada, usted de una queda inhabilitado para contratar con el Estado. No sé si me hice entender o no. Sí, profe, sí quedó claro. Exacto. Entonces, miren cómo ustedes tienen que ir teniendo todo este poco de cosas, ¿no? Este curso es muy interesante por eso, porque ustedes ya van sabiendo a qué edad tienen. Que les dicen, bueno, vea, usted sea secretario de Obras Públicas del municipio de Túquerres. Desde el momento en que usted acepta el cargo, quedó inhabilitado para contratar. Ni se le vaya a ocurrir presentar una propuesta para un contrato con otra alcaldía o con otra gobernación o cualquiera de las entidades que acabamos de ver. ¿Sí? Se mete en un problema. Ingeniero, disculpe Sí. una pregunta. Dime. La inhabilidad es durante el periodo que se trabaja, ¿verdad? O sea, como funcionario. Esa es una muy buena pregunta. No recuerdo bien, la voy a buscar, porque se me hace que después de que sales del cargo creo que es un año más. Es un año más, no recuerdo bien, pero creo que después de que tú dejas la función pública, un año más quedas inhabilitado para contratar con el Estado. No me acuerdo bien, legal, pero creo que es un año, Voy a buscarlo, ¿sí? Voy a buscarlo, voy a leer un rato y en la próxima clase me recuerdas, porfa, ¿listo? Bueno, ingeniero. Pero creo que es un año. Estoy casi seguro que es un año. Lo que pasa es que ahorita se me fue la idea, pero creo que es un año.
O sea, tú saliste de la gobernación y durante un año no vas a poder contratar con el Estado. Se acabó el año y ya vuelves a tu estado normal de persona natural. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Listo, muchachos. Muy buena pregunta. Esto, miren, esto enriquece el curso, ¿cierto? Enriquece el curso. Todo esto es lo que ustedes tienen que ir sacando. Bueno, ¿y qué pasa? Bueno, y tal cosa. Y todos vamos aprendiendo aquí. Bueno, listo, muchachos. Yo creo que por hoy podemos dejar ahí. Ya me estoy poniendo afónico. Y en la próxima clase continuamos. Tenemos el jueves a las 7:30, ¿cierto? Bueno, listo. Entonces nos vemos el jueves a las 7:30 y seguimos hablando de este importante tema. Nos vemos, muchachos. Cuídense mucho. Bueno, chao.